¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Todo CCF, las 10:38 de la mañana. Hay que hablar en riguroso directo de la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, de la actualidad de su banquillo. Ayer oficial Juan Sabas, cesado como entrenador. Está la primera plantilla a esta hora entrenando. No sabemos ya si con Pablo Alfaro o no. Las últimas imágenes que tenemos, que son muy fresquitas, son de las 10 de la mañana, hace apenas 40 minutos, y Pablo Alfaro aún no había llegado al estadio del Arcángel. Se prevé que Pablo Alfaro, nombre que aquí adelantábamos ayer casi que en exclusiva y en primicia, se convierta hoy de forma oficial en el nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Como decimos, el equipo está entrenando ahora. Vamos a intentar tener imágenes del entrenamiento en directo, que es a puerta cerrada, cerradísima, incluso para los medios de comunicación, en el estadio del Arcángel. Y bueno, no sabemos, y ahora lo analizaremos todo, cómo va a ser el protocolo de despedida y la llegada de Pablo Alfaro. Porque también tenemos que hablar de fútbol sala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ayer venció en Amate 1-2, un gol de Pablo del Moral, ahora después veremos el resumen, sobre la bocina, auténticamente sobre la bocina, ganó 1-2, le da respiro en la clasificación. Mañana lo analizaremos mucho más tranquilamente o conforme vaya avanzando la semana. Y por supuesto vamos a tener sección de enfoque con un gran jugador del Córdoba, ex jugador en este caso del Córdoba, como es Javi Hervás, que tuvo a bien estar aquí con nosotros la semana pasada. Así que de todo eso y de mucho más vamos a hablar aquí en Todo CCF, y lo vamos a hacer con Miguel Huertas, compañero de Cordópolis. ¿Qué tal, Miguel? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, vamos a ir ordenando un poquito todo por orden. Domingo, derrota en Linares, ya se sabía que Juan Sabas no iba a continuar. Lo anunciaron anoche, ya casi que cuando no se esperaba. Sí, aunque ya se venía viendo que si se perdía contra el Linares, ya se iba a cambiar de entrenador. Habían salido muchos nombres, sobre todo en el día de ayer, incluso en el lunes, con Iván Ania, con Monteagudo, con el propio Pablo Alfaro, muchos nombres. Los compañeros de Diario Córdoba, por ejemplo, señalaron que en principio iba a ser Iván Ania, pero como en este club todas las cosas van cambiando casi al segundo, pues casi que de nada te puedes fiar. Y al final uno de los nombres que iba un poco más destapado ha llegado a esa final por llegar al banquillo del Córdoba, y parece ser, y todas las informaciones apuntan en ello, que para Alfaro pues será en el banquillo del Córdoba. Ahora analizamos, pero ahí están viendo en pantalla el comunicado oficial. Juan Sabas deja de ser entrenador del Córdoba Club de Fútbol y dice el comunicado: Juan Sabas ha dejado de ser el entrenador del primer equipo del Córdoba Club de Fútbol. La dirección deportiva del club toma esta decisión tras los resultados de los últimos partidos. En breve se comunicará quién será el próximo entrenador del Córdoba. Desde el club le agradecemos su trabajo a Sabas y le deseamos suerte en sus futuros proyectos. Comunicado ayer en torno a las 9:30, 10 de la noche, estaba cantado que Sabas iba a ser cesado. Lo contamos aquí tanto el lunes como el martes. Y nombres, con respeto a todos los compañeros, contamos ayer que Iván Ania no había sido llamado por el club. Contamos que Rubén de la Barrera viene a España, pero viene a otro equipo. Me contaban ayer que incluso podía ser el Zaragoza. Así que si hay algún aficionado al Zaragoza, que sepáis que Rubén de la Barrera puede ir para allá. Más nombres: Monteagudo, ni tan siquiera hubo un mínimo contacto. Y Pablo Alfaro, que era un poco, como dice Miguel, el tapado, pues bueno, empezó a ser cada vez más el menos tapado. Se espera que sea hoy, cuando se anuncie, ¿no? O eso ya hay que cuadrar el círculo, ¿no? Sí, aunque sabiendo que tras el partido contra Linares Sabas iba a ser cesado y no se ha anunciado hasta el martes, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que ya de este club me puedo esperar lo que sea. Pero ¿tú crees que Pablo Alfaro puede entrenar y podemos tener imágenes del entrenamiento
sin haber tenido el anuncio oficial? Pues mira, teniendo en cuenta que este verano tuvieron un montón de jugadores, varios fichajes, entrenando Varios más de un mes, no, todos. todos, más de un mes, entrenando y jugando amistosos con el equipo sin ser anunciados, yo me espero cualquier cosa. Bueno, pues a ver, eso es verdad. Entonces yo creo que puede ser que hoy, no sé si va a entrenar ya o si está entrenando Pablo Alfaro, prometemos con la información que desconocemos, lo que sí sabemos es que en teoría iba a entrenar, ahora puede ser que no haya llegado todavía a Córdoba, en fin, o que esté en la oficina resolviendo papeles. Las imágenes de esta mañana, porque aquí en PTV, como dice mi compañero Nacho, nos levantamos muy temprano por vosotros, por la audiencia. Estas son imágenes de esta misma mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, y las 10 y 10 más o menos, hemos apurado allí, iban llegando jugadores, ahí vemos a Momo Yetey, que ha sido uno de los primeros en llegar, junto a demás compañeros, el propio Bretones, que es el médico de la plantilla, también ha accedido al estadio del Arcángel. En fin, iban llegando jugadores, ahí vemos en imagen a Carlos Valverde también, a más trabajadores del club. No estaba Juan Sabas, de hecho Juan Sabas, no es Juan Sabas, pero Juan Sabas se despedía ayer, fue ayer al estadio a recoger sus cosas. Luego seguimos viendo imágenes llegando, Jesús Álvaro, por ejemplo, como iban poquito a poco llegando a las instalaciones. Y bueno, un Juan Sabas que es sintomático, que fue ayer a recoger sus cosas y que no se ha despedido físicamente de su plantilla. Sintomático, ¿no? Y curioso porque normalmente, bueno, es que tampoco ha tenido demasiado tiempo, o sí, porque desde marzo, claro, desde 7 marzo. meses. Y que, bueno, por el tema de la pandemia no ha habido, o no creo que haya rueda de prensa de despedida, pero yo creo que era un paso que debía darse, tal y como estaba jugando el equipo, pero no hace más que sacar a la luz la cantidad de entrenadores que van pasando por el Córdoba en los últimos años. Pues ahí estamos viendo, como decimos, son imágenes de esta misma mañana, en torno a las 9:30 más o menos, comenzaban ya a llegar los futbolistas, parte de la dirección deportiva, también veíamos llegar a Raúl Cámara, veíamos llegar, por ejemplo es Jack Traoré, es decir, todos los jugadores han ido llegando de forma paulatina al estadio del Arcángel. Aquí vemos, por ejemplo, a Raúl Cámara, una parte muy importante de esa dirección deportiva, con la plantilla, ese enlace famoso entre dirección deportiva y plantilla, que va a tener trabajo también esta semana con el nuevo entrenador, Edu Frías también llegando al estadio del Arcángel. Es decir, poquito a poco han ido llegando como un día normal. La llegada también del capitán con su SEA, Javi Flores, que también saludaba a la cámara de PTV, que llegaba al estadio del Arcángel para desarrollar una mañana normal de trabajo. No sabemos con quién va a ser, que eso ahora te preguntaré, Miguel, pero en caso de no ser el nuevo entrenador, ya sabemos que Juan Sabas no es, que tampoco es, también imagen a Federico Pibacari, no es tampoco ningún integrante del cuerpo técnico anterior. ¿Quién puede entrenar hoy al Córdoba? Dentro de que estamos en un marco de pura especulación, porque no lo sabemos a hora de 10:47 de la mañana, Juanito puede ser que sea la opción más viable, pero claro, sería solo para un entrenamiento y entiendo que los entrenos ya tendrán los automatismos para hacer un entrenamiento organizado por ellos mismos y creo que estarán pues haciendo tiempo para que Pablo Alfaro ya pueda entrenar, por ejemplo, el día de mañana. Sí, va a ser hoy un día un poco de transición, pero ojo que no hay que perder de vista a que lógicamente hay partido el domingo y que estamos ya miércoles, que van a quedar 2 días porque al ser en Murcia el equipo viaja el sábado para hacer concentración, para jugar el domingo. Es decir, el sábado no se va a entrenar, el viernes van a quedar 2 entrenamientos. Y partiendo de la base de que ni aun teniendo una semana Pablo Alfaro podría ir introduciendo los automatismos en el equipo, ya con menos días, pues menos si cabe. Así que el primer partido, en teoría, de Pablo Alfaro del próximo fin de semana ante el Murcia será un poco de probaturas para ver qué cambie del equipo. No creo que haya muchos cambios radicales
y creo que, eso digo, habrá pocos cambios, pocas sustituciones, mantendrá un bloque muy parecido al del Linares y luego ya conforme vayan pasando los partidos pues ir haciendo más pruebas. Vaya dupla aquella, Pablo Alfaro, Javi Navarro en defensa, ¿eh? Sí, a mí ya me pilló, porque creo que Alfaro se retiró en 2008, 2009 en el Racing de Santander, pero sí me dio tiempo a ver esa dupla en Javi Navarro, Pablo Alfaro, que era temida por todos los delanteros de la Liga Española. Pero yo creo que mientras tenga la mitad de la parte activa, que no violenta, como entrenador y que Qué forma más sutil de decir que... Claro, es que todo el mundo conoce la fama como jugador de Pablo Alfaro y sin embargo luego Tipo, se por le ve... cierto, que es médico, ¿eh? Sí, tiene formación universitaria de médico y si no me equivoco hace poco, Doctor. hace unos meses salvó a un chico de una lesión o de un paro, ahora mismo no recuerdo. Pero con que sea la mitad activo, pero recuerdo que en Mirandés, en Leganés, que tuvo incluso, en el Ibiza, era todo lo contrario. Parece ser que los jugadores que son muy activos en el terreno de juego, luego fuera de él, pues son la mar de tranquilos. Pero me consta que es tranquilo, que estuvo a punto de rozar el éxito con el Ibiza el año pasado y que estuvo a punto de ascender a segunda división. Y que creo que como futbolista se fue al Atlético de Madrid y dijo no al Madrid en su momento. Era un central que el Madrid quiso, pero que acabó yéndose al Atleti. Eso era como jugador. No vamos a descubrir al Pablo Alfaro jugador, para aquellos que le conozcan. Como entrenador quizá puede ser un poco más desconocido y bueno, es un perfil que traslada al campo. De hecho, yo he tenido esta oportunidad de hablar con ex jugadores que ha tenido Pablo Alfaro. No hay que ser muy inteligente para saber qué nombres son, sabiendo que el año pasado estuvo en el Ibiza. Busquen cordobeses que están en el Ibiza. Que es un entrenador muy carismático, que un poco como le pasaba a Raúl Arnés, de que podemos tener en la mente la imagen de un futbolista aguerrido, exigente. Pablo Alfaro también era, bueno, un poco Raúl Arnés, ¿no? en el campo, o Raúl Arnés era un poco Pablo Alfaro, pero que luego como entrenadores le gusta el buen toque de balón, el dominio, la posesión, pero con ese carácter y ese carisma, ¿no? Esta semana va a ser de analizar todos los partidos del Ibiza, porque es lo más reciente, como tú dices, preguntar a exjugadores, a gente que haya tenido en los últimos clubes, porque van a ser la experiencia más enriquecedora, y a partir de ahí, y con la plantilla que va a tener Pablo Alfaro, a partir de ahí se podrá decidir quién juega, qué formación se utiliza. No creo que haya muchos cambios significativos, como digo, al menos en el partido contra el Murcia, pero veremos si a lo mejor opta por defensa de tres, que no creo, pero bueno, todo es ver cómo utilizaba ese automatismo en el Ibiza y ver si con distintos jugadores puede aplicarlo en el Córdoba. Bueno, damos por hecho todo el mundo que Pablo Alfaro es el nuevo entrenador del Córdoba. Oficialmente no lo es. Desde el club, silencio absoluto. Es un poco eso, ¿no? Es lo que sabemos, sí, ¿no? Yo estoy en la misma tesitura que tú y los compañeros míos de Cordópolis estamos en la misma, porque desde anoche, que casi a las 10 de la noche ya, hombre, porque no tenemos edición en papel, pero las redacciones en papel... Pues imagínate nosotros en ABC. Claro, tirándose de los pelos porque, madre mía, qué hora de anunciarlo, aunque ya estaba cantado, pero era saberlo para poder colgarlo, y nosotros, por ejemplo, ya teníamos la pieza preparada porque era cuestión de tiempo, pero el tiempo se ha ido alargando. Claro, es que internamente, visto, bueno, son detalles que a lo mejor no interesan mucho, pero muchas veces llamamos a decir, oye, no lo queremos dar antes que vosotros, pero decidme si lo voy a hacer o no, por temas de cuadrarnos, que tenemos una página que escribir, que tenemos una doble. Claro, y es trabajo que te puede adelantar porque no lo puedes hacer deprisa y corriendo, tienes que anticiparte un poco claro a esas cosas. Al final, mire, hacer así un segundo, otro segundo, y al final el darle muchas veces a la tecla son muchos segundos, y hasta que rellenamos toda la hoja... Claro, y no tiene que ser una pieza de 3 líneas, es que va a tener que ser más, tenés que incluir a lo mejor cosas del comunicado y demás, y es un lío, ¿no? Sobre todo si el comunicado, como salió ayer, casi a las 10 de la noche, pues tienes que ir deprisa corriendo a editar la pieza que ya tenías preparada para sacarla. Pero bueno, al final, anoche fue cesado Juan Sabas, recogió sus cosas ayer del estadio del Arcángel, eso es lo que nos dicen, y se espera que sea hoy cuando llegue Pablo Alfaro al estadio del Arcángel para hacerse cargo de las riendas del Córdoba, como decimos, partido del domingo ante el Real Murcia a las 5 de la tarde.
No va a tener mucho margen de entrenamiento, aunque quizá, bueno, esto es ya un poco como decía antes Miguel, elucubrar un poco, pero posiblemente pueda haber algún tipo de entrenamiento, alguna sesión de tarde, algún nuevo contacto o añadir alguna sesión para que bueno, se vayan cogiendo esos automatismos. Pablo Alfaro, como entrenador, tiene ya experiencia, estuvo en el Ibiza el año pasado y se metió en fase de ascenso en ese playoff, pero por lo que nos contaban, decía, bueno, aquí cuando mejor estábamos el año pasado en el Ibiza, al final terminamos por... se paró la competición y pudimos ser campeones de grupo, tuvimos que coger el camino largo, en fin, y no pudo ser, pero acabaron muy contentos con el trabajo de Pablo Alfaro en Ibiza, también acabaron muy contentos con su trabajo en Miranda de Ebro, estuvo a cargo del Mirandés, sigue en segunda división B, ¿no? Mirandés, ¿no? Segunda división. Ah, es verdad, subió el Mirandés, Sí, pues en segunda división B estuvo Pablo Alfaro, disculpen, estar pendiente de la segunda división, bastante tenemos juegos en la segunda B, pero es verdad que acogió al Mirandés en segunda B, un proyecto que no terminó por subir, pero que sí que fue el parte muy importante de aquel proyecto. Distintos cargos, incluso en el Leganés, en fin, ha tenido ya un cierto recorrido en esta categoría, en segunda división B, como entrenador. La última hora, como siempre decimos, hasta las 11:30 vamos a estar aquí, pendientes un día más del teléfono, de lo que pueda suceder en las próximas horas, pero insistimos, la última hora del Córdoba que pasa por el banquillo, Sabas cesado y Pablo Alfaro, el que se presupone que va a ser el entrenador de la primera plantilla. Mañana sí que esperamos que haya entrenamiento de la Ciudad Deportiva a puerta abierta y que podamos ver ya a Pablo Alfaro. No sabemos si va a haber rueda de prensa de despedida de Saba ni de bienvenida de Alfaro. Anunciadas no están. Y ni siquiera sabemos si van a ser presenciales. Claro, alguien tendrá que decirnos algo, no a nosotros, a los aficionados. Sí, porque eso de esa decisión que estaba tomada prácticamente del domingo se ha postergado hasta el martes. Alfaro, en teoría, no está entrenando hoy, pero no lo sabemos, es un búnker el club. Y vamos, en el día de mañana, si no sale el próximo entrenador, ya nos resultará bastante extraño, tanto a nosotros periodistas como a aficionados. Que de hecho en el comunicado, que lo voy a leer otra vez, sí. A ver, es que hay una frase que es muy llamativa. Sí, sé cuál. Que dice, en breve se comunicará quién será el próximo entrenador del Córdoba. Ahí lo están viendo, gracias compañeros. Pues ahí ven esa tercera línea del comunicado, esa tercera frase, esa segunda frase, perdón, que dice, en breve se comunicará quién será el próximo entrenador del Córdoba. Insistimos que este comunicado es de anoche a las 9:30, 10 menos algo, cuando se hizo público. Hombre, en breve, entendemos... Un poco relativo, ¿no? Claro, ¿no? El tiempo relativo, ¿no? Sí, pero bueno, se entiende que tiene que ser hoy. Sí. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Pues bueno, pues esa es la situación. Así está el Córdoba, insistimos. Si hay última hora, hasta las 11:30 se lo contamos nosotros. Si es entre las 12 y la 1:30, ahí estará Córdoba TV con Amparo Muñoz y Ana Espino para dar la última hora en caso de haberla. Estaremos aquí para contarla. Si no, redes sociales, Twitter, Facebook, en Instagram, en YouTube, en cualquier plataforma en la que está PTV, también le daremos la última hora y a partir de las 8:30 en el informativo con Raúl Díaz, con todo el equipazo, con Mar Rodríguez, con Nacho Serrano, con José Luis Serrán, en fin, con todos los que formamos parte de PTV, contaremos esta última hora del banquillo del Córdoba Club de Fútbol. Así que así es como está la situación del Córdoba. Esperemos que sea para mejor y nada, creo que es hora de hablar un poquito de fútbol sala, porque ayer, Miguel, victoria importantísima, ¿eh? Sí, con ese tiro sobre la bocina prácticamente. Esta vez, muchas veces se utiliza la expresión literal erróneamente, pero es que esta vez fue sobre la bocina porque fue entrar el balón de Palo del Moral y ganar el Córdoba en Sevilla, que ganó como decimos, sobre la bocina, con merecimiento. Hay que decirlo, que los últimos resultados en Liga, en años anteriores en Segunda División, habían sido un 8-2 y un 5-1 en Amate, porque normalmente, de normal en Liga, son
en los partidos en Amate y cuando son eliminatorias las que se juega algo más el equipo, más al pabellón de San Pablo, que es el más grande de la capital, con el que juega más aforo y en el que juega en ACB el equipo de baloncesto, el Real Betis. El COSUR. Exactamente, está en ACB, pero se la ganó con total merecimiento. Prieto de verdad que hizo bastantes intervenciones de mérito. A mí, por ejemplo, del Betis, el gol del Betis me pareció un escándalo, pues, con ese quiebro de Burrito, que ya no lo cruzamos en la eliminatoria de segunda división. De hecho, mantiene un bloque bastante amplio de aquella plantilla, con Cidao, con Ibi, con Cornejo, con Buendía. Pero al final, cuando yo lo estaba viendo en el móvil y ya cuando faltaban 2 segundos, decían, bueno, ya está acabado. Hay que defender el 1-1, ¿no? Claro, hay que defender el 1-1, el Betis está con 5.º jugador, decimos, bueno, hay que aguantar el resultado y un empate, pues no está mal. Pero de repente corta el balón Pablo del Moral, tira y como este año, hay que recordarlo, cambia la norma, es decir, que si ese balón llega a entrar un segundo después no hubiera valido el gol. Que un poco lo que pasó a Valdepeña. Exactamente. Y este año lo han introducido y que imagínate que ese gol hubiera entrado un segundo después, nos estaríamos tirando de los pelos y más para lo del Moral, ¿no? Con una victoria prácticamente que no te la esperabas, pero que de repente cortas un balón faltando 4 segundos para el final y que el balón está entrando con suspense, fue entrar el balón y sonar la bocina. Miguel lo describe muy bien, muy bien, pero vamos a ver el resumen del partido del Córdoba Patrimonio ayer contra el Betis. Pues como decíamos, victoria ayer del Córdoba Patrimonio ante el Real Betis, 1-2, era un partido muy importante para el conjunto de Josán González, que tiene otro partido el viernes ante el Santa Coloma, antes llamado Marfil Santa Coloma, y bueno, era un partido además rival directo, se llegaba allí sabiendo que en Amate no había ganado nadie, salvo Valdepeñas esta temporada, tampoco la temporada pasada, y vemos las primeras ocasiones, otra grandísima actuación de Alfonso Prieto, el Betis que sabía que hacía daño a balón parado, y fue un partido sobre todo de muchísima defensa, tanto el Córdoba Patrimonio como el Real Betis, a lo que le prestaron más atención fue a la hora de defender, a que no haya problemas. El Córdoba que aprovechó muy bien estas contras, aquí tenía esa, creo que era Alberto Saura, y una contra muy buena después de ese robo de Jesús Rodríguez. Cidao, que por cierto es el único portero que juega con guantes en Primera División de Fútbol Sala. Este robo, este mano a mano, grandísimo, imperial, Alfonso Prieto, y también ahí en la ayuda, tapando el primer palo, luego en el rechace Pablo del Moral, que vemos cómo llega bien a cerrar y que forzó ese córner. También lo buscaba Alfonso Prieto. Cidao, que es uno de los porteros de los más activos que salen por sorpresa, un poco lo que hace Alfonso Prieto de por sorpresa, echarse el balón y jugar de 5, eso lo hace muy bien Cidao, que de hecho en esta acción se hacía daño ahí contra Cordero, que es hormigón armado Cordero, y se hizo mucho daño, incluso tuvo que jugar varios minutos el portero suplente, canterano, salido del filial del Betis, de ese Nazareno Dos Hermanas. Y aquí una de las ocasiones más claras de la primera parte, ese taconazo de Zeki, que por poco no vio puerta, y este es el primer gol. Vaya golazo, vaya zurdazo de David Sánchez de Bollos, que no terminaba de tener un buen arranque de competición, quizá saliendo y formando parte de las rotaciones, pero no con esa importancia que a principio de temporada se le presuponía. Un auténtico golazo, y aquí estamos viendo el segundo, el empate, en este caso el del Betis, como decía antes Miguel, una buena elaboración que terminó en los pies de Burrito, ese quiebro sobre Jesús Rodríguez, y que ya Alfonso Prieto un poco se dio por vencido. Y aquí estamos viendo tramo final, fíjense en el marcador, cómo estamos, en el tramo más final posible, que ya prácticamente no quedaba margen para nada con Elías como portero jugador en el Betis. Esta es que era una de las acciones, ya faltaba menos de un minuto, y ahora aquí sí, fíjense en el marcador, la última acción, cómo roba Pablo del Moral, y ahí lo que estamos diciendo, pasa el balón, la raya de gol, y suena la bocina. Como bien decía también Miguel, lo que dice este año la nueva norma es que el balón se queda donde, o sea, cuando la bocina suene, donde esté el balón, ahí se para el partido.
no como pasa en el baloncesto, como pasaba el año pasado, que si se tira canasta o si se tira a portería, se finaliza la acción. No, donde esté el balón ahí se para. Así que victoria muy importante del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ayer, que se pone ya con 12 puntos, hay un trenecito de 12 puntos ahí muy importante, pero bueno, el Córdoba que abandona esa posición de promoción de descenso. Alegría, como no podía ser de otra forma, para los jugadores del Córdoba Patrimonio y para Josán González, que más que los 3 puntos lo que valoraba es esa demostración de esa creencia, de esa fe, evidentemente, de que se están haciendo las cosas bien. Bueno, creo que era importante, ¿no?, lo que hablamos un poco en la previa, de ser firmes en nuestras convicciones, en que estábamos haciendo las cosas bien. Hoy era un partido muy complicado contra un rival que, bueno, creo que hemos propuesto 2 estilos totalmente diferentes y con esos 2 estilos diferentes, bueno, creo que dentro de esa igualdad de partido estaba claro que el que primero marcara pues podía llevarse el gato al agua, como se suele decir. Una pena el gol de 5-4, el primero que encajamos en esta temporada, pero bueno, obviamente satisfecho más allá de la victoria, que es importante porque los jugadores sigan creyendo y sigan confiando en lo que hacemos día a día, ¿no? Obviamente, como dijimos el otro día en Pamplona, después de perder 3-2, hoy hemos ganado 1-2 y el camino sigue siendo el mismo, ¿no? Es un equipo que está en proceso de creación y tenemos que entender nosotros como jugadores, como deportistas, que mientras no seamos infieles a este proceso, vamos a tener más alegrías que tristeza. Y en lo anímico el equipo también merecía una victoria, como se ha fraguado aquí en Sevilla. Hombre, al final ese gol, ¿no?, en el último suspiro, que prácticamente ha sido... esto en la temporada pasada hubiera sido un gol más claro, porque una vez que el balón sale ya hasta que acaba, pero este año con el cambio de reglamento estamos mirando la décima, ha entrado justísimo, vamos, media décima más y no hubiera sido gol. Y creo que anímicamente eso, ¿no?, pues nos ayuda, ¿no?, a seguir, pero insisto en lo mismo, y se nos ayuda a seguir creyendo en que lo que hacemos está bien, en que esta es la línea a seguir. La semana pasada encajamos 3 goles, la anterior ninguno, hoy 1 y de portero jugador. Entonces, bueno, tenemos que mejorar en cosas, obviamente, pero a partir de esa solidez defensiva tenemos que ir creciendo y obviamente todas las victorias, sean como sean, bienvenidas sean, y si es así, pues claramente nos da un golpe de moral importantísimo para seguir la lucha. Esas eran las palabras de Josán González, que se le veía además, Miguel, de respirar, porque es verdad que el calendario agobia un poco y la situación no es para estar del todo tranquilo, ¿eh? Y Josán ya decía en la previa que este era el mejor momento para seguir creyendo en lo que estaban haciendo. Y seguir creyendo en lo que estaban haciendo les ha llevado a conseguir una victoria, como tú dices, importantísima, 3ª victoria del curso, si no me equivoco, primera victoria fuera de casa, que eso siempre es importante. El año pasado se consiguió a las primeras de cambio, y luego no se consiguió hasta varias jornadas después, pero era muy importante, y cuando decía muy importante es que muy importante porque aunque Real Betis está alto en la clasificación, está en los puestos altos y creo que está en los puestos... Está con 16 puntos y el Córdoba tiene 12, están a 4, pero el Córdoba tiene 2 partidos menos. Estaba más cerca de los puestos de Copa España, si no estaba ya, es decir que aunque no fuera un partido de rivalidad directa por la posición en ese momento, era muy importante conseguir esos 3 puntos porque de perder... Ya no, bueno, empatar ya era un buen resultado, pero es que de perder te hubieran metido en un problema serio. Y creo que Josán, a pesar de que cada uno pues, pueda tener su idea de fútbol sala y su idea de cómo organizar las rotaciones en el equipo, la verdad que están surtiendo efectos al menos en este último tramo y como tú dices, que lo has comentado tú, en la defensa, porque era una sangría de goles la que estaba encajando el Córdoba Patrimonio. El Córdoba consiguió parar eso, a pesar de la genialidad de Burrito, y luego ese gol de Pablo Almoral al final que permite seguir creyendo al Córdoba. Pues Miguel Huerta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Todo CCF. Hay que seguir leyendo Cordópolis, buen reportaje, por cierto, de la trituradora, nunca mejor dicho, de los últimos 20 años del banquillo. Muchísimas gracias. A ti, Fernando. Pues nos vamos a ir un momentito a Publi y enseguida nos cambiamos y se sienta ahí en esa silla para hablar en enfoque de Javier Bas.
Bueno, pues saben que dentro de este programa, dentro de todo CCF, hay una sección que es Enfoque, en la que intentamos conocer a jugadores del Córdoba Patrimonio, del Córdoba femenino, y bueno, también con la particularidad de ex futbolistas, ex entrenadores, y hoy vamos a conocer un perfil que no es jugador del Córdoba, pero que sí lo fue, pero que todavía no es ex jugador de fútbol, como es el caso de Javier Bas, que ha llegado hace poco de Finlandia, y le agradecemos que una de las primeras cosas que hace nada más bajarse del avión es estar aquí con nosotros. Javier Bas, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buena, Fernando. Bueno, no hemos venido casi que por Navidad de Finlandia, hemos cerrado allí una etapa. Lo primero preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que bien, ¿no? Después de todo este año, ¿no? tan raro para todo el mundo, y sí que es verdad que fue un año duro y difícil, porque desde enero que me fui no pude volver hasta esta semana pasada, y bueno, adaptándome un poco a las circunstancias que hay aquí, ¿no? Que allí en Finlandia es verdad que era completamente diferente. Vamos a repasar un poquito tu relación con el fútbol. ¿Cómo recuerdas tu salto al Córdoba Club de Fútbol y toda aquella época que fue, me imagino que para ti súper rápida, ¿no? Y todo llegó demasiado deprisa y se disfrutó, pero me imagino que eso, ¿no? Que se vive con mucha velocidad todo, ¿no? No, sí que es verdad que, sobre todo desde la temporada anterior, ya que empecé a entrenar con el primer equipo, con Lucas Alcaraz, y al final debuté la última jornada. Luego ese verano también todo fue muy rápido, ¿no? Realmente no sabía si iba a seguir, no iba a seguir, si me iba a ir cedido, y bueno, Paco Gémez confió en mí y fue todo así, ¿no? Tan rápido de empezar a jugarlo todo, y realmente sí lo disfruté mucho, porque tanto en entrenamientos como en partidos, la verdad que disfruté cómo jugábamos, pero sí que es verdad que fue todo muy rápido. Estaba en el Montilla, si no recuerdo mal, o antes del... No, yo estuve el primer año de amateur, sí, luego estuve 2 años en el B. Claro, eso te iba a decir, que un poco empieza en el Montilla, un equipo que además era muy llamativo para estar en Andaluza, y de ahí el salto al Córdoba B. ¿Cómo recuerdas aquellas temporadas primero en el Córdoba B, ¿no? Porque al final es verdad que en aquella época el filial era un equipo súper potente, y el dar el salto al primer equipo era también realmente complicado por los jugadores tan consagrados que había, ¿no? Sí que es verdad que siempre tienes esa ilusión, ¿no? De cuando estás en el B, llegas ya al B, que estás a un pasito de llegar al primer equipo, de que, bueno, que empiecen a llamarte para ir a entrenar, y sí que es verdad que al principio nunca me llamaban, pero claro, al final el fútbol, cuando está en una dinámica que los clubes van más o menos bien y económicamente más bien, es difícil que tiren de cantera, ¿no? Y por eso yo creo que también tanto yo como Fernanda, en ese caso Fuentes, muchísimos que subimos de abajo, fue porque realmente la parte económica no estaba tan bien, y tuvimos esa oportunidad, ¿no? Que realmente pues yo creo que también lo aprovechamos. Se habla mucho, cuando se nombra a Javier Bas, casi que indirectamente también se empieza a nombrar a Paco Gémez. No sé si para ti fue verdaderamente tan importante como se dice en cada tertulia que se recuerda aquellos años, que también lo he entendido, dicen que fue el año que el Córdoba mejor jugó al fútbol. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que nadie me conocía, ¿no? Y Paco sí apostó por mí, y yo creo porque yo creo que era un proyecto que jugadores jóvenes, jugadores de segunda B, que no había mucho presupuesto, y que lo hicimos muy bien, que jugamos muy bien, que disfrutamos mucho, y por eso yo creo que también la gente lo recuerda también. ¿Fue aquel año para ti el que más disfrutaste del fútbol, aquel primer año de Paco? Sí, completamente. Y sobre todo desde que eres chiquitito, ¿no? Cuando estás en alevín, infantil, cadete, que realmente no solo piensas en jugar y disfrutar, ¿no? Pues ese momento sí que es verdad que ha sido una de las sensaciones de salir a un campo y saber que lo vas a hacer bien, saber que vas a disfrutar, y sentirte superior, ¿no? al rival, y sí que es verdad que eso no lo he vuelto a sentir. Luego es verdad que, como bien dice, era una época muy inestable en el Córdoba, que bueno, eran los primeros años de Carlos González, que luego terminaron con el ascenso. ¿Era verdaderamente tan caja de sorpresas el club, de encontrarte novedades, de situaciones que bueno, que eran fácilmente evitables, y eso podía dar más estabilidad y no se evitaron?
Bueno, ahí ya no sé, ¿no? No sé cómo enfocarlo, ¿no? Sí que es verdad que se podría haber hecho otras cosas diferentes y demás, pero bueno, yo creo que también la etapa de Carlos González con su altibajo, al final, bueno, siempre estaba ahí arriba, siempre luchaba por jugar playoff y subió al equipo primera. Sí que es verdad que podía haber hecho otras cosas mejor, sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la gente también, con esa etapa y con ese momento, también la gente disfrutó tanto con mi época cuando yo estaba, como posterior cuando el ascenso y en primera división, ¿no? Pero bueno, todo se puede mejorar siempre. Sales del Córdoba al Sevilla también. Imagino que para ti en aquel momento sería un salto en tu carrera tremendo, ¿no? Para un jugador que parte de un filial del Córdoba, que se fije en ti un Sevilla, por aquel entonces también, pues bueno, pues casi que como ahora, ¿no? Campeón europeo. Me imagino que también lo vivirías como... Yo, para mí fue un sueño, ¿no? Realmente al principio no me lo creía, porque un año antes estaba haciendo la pretemporada con el Córdoba, no sabía si iba a quedarme en el primer equipo o iba a salir por ahí, y claro, me veo al año siguiente estando en el Sevilla, ¿no? y ver jugadores que habían ganado la Eurocopa de 2012, ese año, que venían de la selección, todos jugadores internacionales, y verme allí en el vestuario, pues hombre, al principio sí que es verdad que cuesta asimilar, y bueno, también disfruté esa etapa. Por eso es verdad que muchas veces se habla del fútbol, y bueno, en tu caso quizá tú lo hayas vivido, ¿no? Pero la línea entre jugar en un filial, el del Córdoba sin ir más lejos, y llegar a ser pues internacional, jugador de primera, contrastado, el caso de Florin Andone, el caso ahora de Ander Martín, de Javi Galán, la línea entre llegar a eso o continuar jugando, con todos los respetos, en el Cabecense o en el Mérida o en el Badajoz o en el Coria, es muy delgada, ¿no? Porque al final... Son pequeños detalles, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? Y estar en el momento adecuado, tener la oportunidad también, que confíen en ti. Y claro, hay muchísimos jugadores de tercera división, segunda B, que tienen muchísima calidad y pueden jugar en primera, pero no se les da esa oportunidad, no ha tenido esa suerte, ese entrenador que ha apostado por él, ese club, no sé, son muchas cosas, muchos factores que se tienen que unir para que se llegue al éxito. ¿Tú recuerdas con cariño toda aquella época en el Córdoba, con felicidad? Me imagino que sí, ¿no? Que se recuerda... He sido un privilegiado de disfrutar del balón de una manera en la que muy pocos disfrutamos, ¿no? Yo creo que sí, porque encima, como es aquí la gente, ¿no? Y como es el club, y como es de exigente, ¿no? Y lo que piden a los jugadores, realmente cuando llegabas del filial o llegabas de la cantera, siempre parece que te exigen más, ¿no? Y una vez que llegas ahí y está todo yendo bien, y estás luchando por subir a primera división, y encima el equipo juega bien, la gente está contenta, está todo bien, la verdad que eso será para el recuerdo siempre. Es verdad que has nombrado antes la hornada que sale contigo de Fuentes, de Fernández, Fede, Vico, anteriormente también Javi Lara, que luego regresó, Javi Flores, los hermanos Cruz. Habla de la exigencia a los cordobeses, que al final acaban vistiendo la camiseta del Córdoba. Pero yo tengo la sensación de que el matrimonio de canterano, cuando llega a la primera plantilla, rara vez acaba bien. Sí que es verdad, sí que por historia siempre... Por esa exigencia, ¿no? Sí, yo creo que por esa exigencia que se le pide más siempre al de casa, pero yo creo que al final, no solo aquí, ¿no? Yo creo que al final siempre en la mayoría de los clubes siempre se pide un poco más, pero bueno, también al final son decisiones de la gente, ¿no? Y de los aficionados que creen que pueden dar más y luchar más por el club o por el escudo, creo yo. Luego, después de salir al Córdoba, Sevilla, tuviste también pasos por aquí en España, acabaste saliendo, creo que volviste al Mérida en una breve fase en el extranjero, y ahora los 3 últimos años en Finlandia. Se suele preguntar, y es la pregunta tópica, ¿no? Ha vuelto Javi Flores, ha vuelto Bernardo, en su momento volvió Fernández, en su momento volvió también Javi Lara. No sé si te ves volviendo un poco al Córdoba. Yo por mí realmente no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, en ese caso no depende solo y exclusivamente de mí, ¿no? Yo sí que es verdad que después de estos 3 años fuera seguidos, ¿no? Sí que ya, hombre... Es por Honka, ¿no? Sí. Correcto, en Finlandia. Que incluso un equipo que ha jugado, Europa League, ¿no? Sí. Y bueno, sí que es verdad que ha sido una buena etapa allí, y disfruté mucho, porque la manera de jugar que quería el entrenador sí que me gustaba y disfrutaba,
pero sí que es verdad que ya son muchos años fuera y, bueno, no sé si aquí o en España o en el DS, pero sí que es verdad que quiero estar un poquito más cerca. Un poquito ya de cara al mercado invernal, lo que se abre ahora en enero, que ya faltan 3 jornadas y ahí intentaremos, no sé si incluso preguntarte si hay algún tipo de contacto, algún tipo de referencia de algún club. No, todavía no, porque realmente todavía es pronto, ¿no? Y todavía no están buscando, ahora sí el mercado está más limitado. Ahora ya que empiezan también los equipos a empezar estas pequeñas crisis, como la del Córdoba, quizás es cuando ya se empieza a buscar, ¿no? Y ya no solo eso, sino que yo creo que este año es diferente, ¿no? Este año, sobre todo la segunda B, ¿no? Al ser una competición tan corta, jugársela, el estar en segunda división B Pro, y demás, yo creo que también los equipos, con el tema del COVID, que hay positivo, muchos partidos, muchas lesiones, sí es verdad que puede haber un abanico mucho más abierto, ¿no? Así que, bueno, a esperar y estar en forma y ya está. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol de aquí con el fútbol de Finlandia? Porque me imagino que más allá de lo deportivo, que al final es el mismo objetivo, que es ganarle al rival, pero me imagino que los condicionantes que se tienen que dar allí son muy diferentes a los que se dan aquí. No, sí que es verdad que a lo mejor no hay tanta exigencia, no notas tanto el público, ¿no? Porque allí la gente es un poco más fría. Pero sí que es verdad por algo será, ¿no? Sí, claro, pero sí que es verdad que el nivel en sí a mí me sorprendió porque son 2 equipos, pero tanto Helsinki, si está KuPS, que otro, Inter, que son 4 o 5 equipos que es verdad que hay nivel, y a mí sí que es verdad que me sorprendió y bueno, al final es una competición y una liga que intenta jugar, que puede jugar Champions, que puede jugar Europa, y eso, hombre, es atractivo para el jugador al final. ¿Qué es lo más particular de jugar en Finlandia? El tópico del frío está. El frío y, bueno, hay algunos campos, algunos equipos que todavía no están muy adaptados a nivel profesional, creo yo, ¿no? El aspecto de muchos campos de césped artificial, pero el malo, no son el césped artificial el nuevo, que realmente es casi como natural, entonces es un poco eso, ¿no? Y sí, el frío al final, y sobre todo al principio, porque en enero cuando llegamos hace pretemporada y tienes que jugar encubierto, y el campo de dentro no puedes regar el campo. Es un poco complicado, sobre todo el inicio de temporada sí es verdad que es más complicado. Me imagino que desde allí siguiendo mucho, ¿no? la actualidad de aquí del Córdoba, porque al final uno cuando se va siempre el día a día nunca ha escondido ese apego y ese cariño, porque hay muchos cordobeses que han jugado en el Córdoba, pero que se despegan del Córdoba por circunstancias. Siempre sigo todo lo que pasa, todo lo que ha pasado anteriormente con todo el lío que había con diferentes propietarios y demás, y ahora todo lo que hay en el aspecto deportivo siempre lo sigo cada semana. Sí que es verdad que no veo los partidos, veo alguna vez algún pequeño resumen, pero sí que es verdad que lo suelo seguir siempre. Es verdad, cuando se habla mucho del tópico el Córdoba no es un equipo de segunda B, el Córdoba es un equipo de segunda división. Tú que has estado dentro, ese tópico al final, ¿cuánta parte de razón tiene? No, claro, el Córdoba es un club grande. Es un club grande y un club que pero sí que es verdad se nota que todos los jugadores, yo entiendo que cuando tú estás dentro haga esos gestos de cariño hacia el club que te está pagando, donde estás trabajando, pero cuando uno ya sale como tú que estás liberado, tanto se nota esa estructura y esa realidad de club muy profesional, de mucha estructura con respecto a otros equipos de segunda B. Yo creo que sí que es verdad que no conozco tampoco muchos equipos de segunda B, pero sí que tanto por club, afición, por gestión, ¿no? de club, por instalaciones, por profesionalidad, por todo eso, no es un club de segunda división B, eso está clarísimo. ¿Cuál es el recuerdo con más cariño que tienes de tu etapa como jugador del Córdoba? Pues podría ser mi debut aquí, en casa en el Arcángel, el primer partido de Liga que fue contra el Almería. Yo creo que ese fue porque siempre soñaba con debutar con el Córdoba, pero poder hacerlo en el Arcángel, ¿no? Y sí que es verdad que tuve esa suerte en el primer partido de Liga y hice un recuerdo que nunca olvidaré. ¿Qué sentías cuando aparece? Yo creo que esa sensación impone siempre, ¿no? El salir por el túnel de vestuario, que es verdad que el del Córdoba está mucho más abajo que en el de otros campos, y sale y te encuentras, o sea, la mirada a ras de césped del estadio lleno esperando. No sé si esa sensación se pierde con el paso de los partidos.
o si se naturaliza? Yo creo que siempre no. Hombre, es diferente. Es diferente, sobre todo la primera vez que tiene esa sensación es completamente diferente, ¿no? Pero siempre es especial, ¿no? Estar en el Córdoba, salir y cantar el himno y ver a la gente, y encima con el estadio, ¿no? Casi lleno, como siempre estaba en esa época también, y sí que es verdad que algo que no se puede describir, ¿no? Con palabras, esa sensación de verte vestido de futbolista, que vas a jugar y que... Ahora, la última etapa, la cantera del Córdoba se está un poco alejando de la filosofía que tenía anteriormente, de jugadores que partían del Don Bosco, de jugadores que partían de La Paz de Mar, de Puente Genil, no sé, de equipos de aquí de la provincia, cordobeses en definitiva, del Montilla. Y ahora, bueno, en la última etapa, pues, muchos jugadores de Sevilla, de otros filiales que llegan ya para el B o para el División de Honor. No sé si esa es una buena política de cantera para crecer, o porque hay que adaptarse, o hay que regresar un poco a coger el mejor de cada barrio, porque al final son los que van a sentir tu escudo. Eso depende porque sí que es verdad que la mayoría de los clubes de Andalucía trabajan así, ¿no? Y llevan muchos años trabajando así, ¿no? El Sevilla, antes de que ganase toda la Eurocopa y ganase todo, sí que es verdad que todo era a nivel de Andalucía, luego España. Sí que es verdad que al final necesitas un poco de una combinación, ¿no? De intentar sacar lo mejor que tengas de tu provincia y de Córdoba y que no se vayan fuera, y también de alrededor, ¿no? Porque yo creo que también si puedes hacerlo y ampliar esa mira hacia Andalucía e incluso España, pues sí que es verdad que el nivel podrá subir. Le preguntaba a Javi Flores también en una entrevista hace relativamente poco si ahora salen más niños del Córdoba Club de Fútbol, o si ahora el sentimiento y el apego es mucho más que a lo mejor en tu época, porque es verdad que antes había muchos menos medios de comunicación, que el Córdoba mucho tiempo en segunda B, menos conocido, pero ahora por motivos positivos, por motivos negativos, el Córdoba tiene mucha afición y llena el campo. Antes era muy difícil ver 22.000 personas en el estadio, que ahora sí se ven. No sé si ahora hay más sentimiento puro hacia el Córdoba del que podía haber antes. Antes era del Madrid del Córdoba o del Barça del Córdoba, pero ahora hay gente que verdaderamente es muy del Córdoba. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también la etapa, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? La que yo estaba, en la que el equipo estaba en primera división, yo creo que eso también ha ayudado mucho a que la gente también se aficione más. Siempre había afición, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Que por lo menos, hombre, que si eres de Córdoba y te gusta el fútbol, y que sea del Córdoba, ¿no? Que sea sufridor también, ¿no? Porque aquí si eres de Córdoba tienes que ser sufridor, ¿no? Pero que no sea, no, yo soy del Madrid o del Barça y luego soy del Córdoba, como pasa en Sevilla del Betis o del Sevilla. Entonces tiene que ser un poco, ¿no? Que tenga ese sentimiento por tu club y luego ser de otro. ¿Crees que ahora ya con esta nueva propiedad, un poco dejando en el pasado esta época de altibajos empresariales o judiciales y demás, sí que se puede reconducir al Córdoba para esa estabilidad que hay en otros sitios como Eibar, como Villarreal, como incluso Leganés? No sé si ahora estamos en el camino ya de llegar a ser un club así de normal. Yo creo que sí, porque si te fijas, muchos inversores están haciendo eso, ¿no? Se están metiendo en diferentes clubes, son gente profesional, gente que hace las cosas bien, que tienen su empresa, sus diferentes negocios y que quieren que esto vaya bien, ¿no? Entonces y me han hablado, ¿no? Que sí que es verdad que están haciendo una gestión extraordinaria, los nuevos propietarios, y que están todo el mundo, ¿no? Todo el mundo muy contento, y yo creo que esa es la base, ¿no? Y la clave para intentar ir subiendo poco a poco, ¿no? Son, si no me equivoco, 31 años los que tenemos. Seguimos buscando equipo para jugar al fútbol, pero no sé si cuando diga de colgar las botas, que estamos viendo que los jugadores cada vez lo hacen más tarde. Tenemos en el Córdoba a Pío Bacari con 36, de las Cuevas, etcétera, etcétera, que te puede quedar una cierta trayectoria, pero no sé si te ves en los banquillos o si te ves muy entre bambalinas, el tema de representación, de dirección deportiva, o totalmente alejado de los campos de fútbol. Yo ahora mismo sí que es verdad que en el banquillo como entrenador por lo menos por ahora, no me veo. No creo que tenga ahora mismo esa... Pues es verdad que los jugadores, los centrocampistas con talento como tú, se suelen ver muy en los banquillos. Pues sí que es verdad que yo en ese aspecto sé que no he sido entrenador ni soy entrenador, pero sí que es verdad que veo ese sufrimiento, ¿no? y ese
ese trabajo constante que tiene que tener y esa presión y y sí que es verdad que llevo muchos años jugando a fútbol y no sé si también quiero seguir vinculado a un banquillo y estar de una ciudad a otra o no sé, en ese aspecto no lo sé. Ligado al mundo del fútbol sí, porque es verdad que es lo que me gusta, ¿no? Lo que me apasiona, lo que siempre me ha gustado, pero no sé en qué rama estaré. Sí que tengo claro que por ahora de entrenador no. Y por ahora, a seguir poniéndonos la espinillera, ¿eres de cintarte los tobillos muy presionados y botas pequeñas o eres del pie relajadito para darle...? Pues sí que es verdad que antes era de más relajadito, pero sí poco a poco voy un poco más apretando más las botas. Va un poco creciendo, ¿no? Cuando eres joven lo que quieres es incluso estar con los cordones desabrochados, la espinillera es muy pequeñita, ¿no? Yo llego a usar hasta un 44 y ahora uso un 42,5. Así que de chico usaba un 44, ahora no, ahora sí que es verdad que me gusta tener el pie y además las botas y todo eso lo están haciendo cada vez para que sea más compacto. Que es verdad que eso es una de las zonas donde el fútbol más evoluciona. Yo me río mucho con los compañeros aquí en redacción, que ahora entra un vestuario, es verdad que ahora entramos mucho menos, pero en las zonas mixtas y las zonas donde los periodistas compartimos con los jugadores y se huele a colonia de la buena, cuando antes se olía mucho a Reflex, a Radio Salil, a vestuario, que yo le llamo, ¿no? Y es verdad que el fútbol va evolucionando. Sí que es verdad que va evolucionando y es verdad lo que dicen, ¿no? Sí que se echa un poco en falta, ¿no? Ese olor de vestuario antiguo, ¿no? Sí que es verdad que ahora se usarán otras cremas, otras historias, otros calentamientos, otras maneras de calentar también que no como anteriormente. Pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este ratito con nosotros, que ojalá encuentres equipo y mensaje para Valenzuela, para Juanito, que te tiene también que conocer de su etapa en Sevilla. Yo creo que ellos estaban en el Betis, ¿no? En la época en la que ellos estaban en el Sevilla. Creo que sí, creo que ellos estaban en el Betis. Sí. Así que bueno, te tendrán ahí un poquito en la... Yo no sé, si me ven, yo estoy por Córdoba, cuando Fino está, ¿eh? No, sí, el último partido jugué el día 4 y... O sea, que estamos muy en forma y además el centro del campo del Córdoba que no termina ahí un poco de cuajar con tantos cambios, en fin. Bueno, pues lo dicho, Javi, aquí tienes tu casa, súper agradecido que estés por aquí, has venido de Finlandia del frío a la lluvia, o sea que sí, la adaptación va a ser paulatina. Sí que es verdad que, bueno, la semana pasada es unos poquitos días de sol, que lo agradecí mucho, y bueno, ahora a seguir con la lluvia y ya está. Muchas gracias a ti por invitarme y para lo que queráis, que estoy siempre. Pues ya lo ven, Javi Hervás, ex jugador del Córdoba, jugador de fútbol y ya sabemos que futuro entrenador no lo es, pero va a seguir vinculado al mundo del fútbol.